Gracias y paz a todos. Quiero repasar Mateo 12 y comentar sobre ella. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Comentario. Aquí Jesús le está diciendo a los fariseos que son unos analfabetos bíblicos, que no habían leído, no conocían su propia ley. Dice, ¿no habéis leído, dijo Jesús? Aparentemente no conocían lo que por toda una vida habían estudiado. El 4. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído, otra vez está diciendo, que no conocen su propia palabra? ¿No habéis leído en la ley, que es la Torá, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Profanar, ¿qué significa? Quebrantar o quitar la santidad a algo. Son sin culpa, ¿qué significa eso? Que no pecaron. El 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Comentario. Jesús es mayor que el templo y mayor que esos fariseos. Obviamente. El 7 dice, y si supiera qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaráis a los inocentes. Si esos fariseos tuvieran algo bueno en su corazón, ellos fuesen misericordiosos y no estuvieran condenando a la gente con su falsa santidad. El 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Comentario. Jesús, siendo el dueño del día de reposo, sábado, entendía perfectamente lo que podía hacer con él. El 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Comentario. Aparentemente esos fariseos, aparte de que no conocían su propia ley, también eran sordos. Eran sordos. No entendían lo que el Señor habló cuando le dijo que Él era el Señor del sábado. Y Él era el que entendía lo que podía hacer en Él. El 11. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Comentario. En otras palabras, ellos según sus propias leyes quebrantaban el sábado al levantar su ganado. El 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Comentario. Lo que es necesario y bueno para el hombre es lícito hacer en el día de reposo. El 13. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y le fue restaurada sana como la otra. El 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Okay, hasta ahí va a ser donde voy a leer y voy a leer los comentarios adicionales que dicen así. Aquí, por ninguna parte,
dice que Jesús quebrantó o profanaba el día de reposo. Lo que dice es que es lícito hacer el bien el sábado. Jesús, al ser Señor del sábado y dueño del sábado, era para él imposible quebrantar el sábado. ¿Quién era el que conocía correctamente la ley? ¿Los fariseos? ¿O el dueño y creador de la ley? Obviamente el creador. ¿Y cómo es que el Señor del sábado quebranta lo que él muy bien entiende y creó? Los fariseos y sordos eran los que no conocían la ley y que eran sordos eran los fariseos, no el Señor Jesús. Él era el que le estaba enseñando a los fariseos la ley, no al revés. Nosotros seguimos a Jesús y sus enseñanzas, no las enseñanzas de los fariseos. Él les estaba diciendo que lo que David y los sacerdotes hacían era necesario y bueno hacer en el día de reposo. No que ellos estaban quebrantando ese día. Es una enseñanza. Al Jesús decir que los sacerdotes quebrantaban el día de reposo y fueron hallados sin culpa, es una demostración para hacerlos entender que lo necesario y lo bueno era lícito hacer en el día de reposo. El capítulo no se acaba en Mateo 12:5, sino que la enseñanza concluye en el 12:12. Es lícito hacer el bien en los días de reposo. Cuando se dice que son sin culpa, él le está diciendo a los fariseos que son sin pecado. ¿O es que pecaron y fueron perdonados? Quizás David, los sacerdotes pudieron pecar y ser perdonados en ese día, pero Jesús no. Él es sin pecado, él nunca pecó. Vamos a ver. ¿Qué es pecado? El quebrantamiento o infracción de la ley. ¿Y eso fue lo que Jesús hizo? No. Cuando el Señor dice que son sin culpa, significa que no se le halló falta o pecado en ellos por lo que hicieron. Por tanto, Jesús no pecó, ni David, ni los sacerdotes. Ahora este otro capítulo, otro texto, el Juan 5:17. Pero él le respondió: hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Ahora bien, el trabajo que Jesús y su padre hacían, ¿eran bueno o malo? Obviamente eran buenas. Juan 5:18. Entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamó a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora bien, estas acusaciones ¿eran ciertas o falsas? Eran falsas. ¿Por qué? Porque Jesús no violaba el día de reposo y él sí era hijo de Dios y era Dios. La ley que los verdaderos cristianos obedecen es la ley de Cristo, no de los fariseos. Hasta ahí llega mi comentario. ¿Qué la pasa con todo?